que no se va a evaluar, que en realidad se refería a que no se va a calificar y acreditar, porque evaluar estamos evaluando siempre, se abre no solamente una oportunidad, digo, para nosotros quienes estamos trabajando en el campo, sino las jurisdicciones han sacado una cantidad de normativas. Si ustedes recorren el país y van a ver cuánta normativa escrita hay hoy sobre evaluación formativa, ¿no? La pandemia abrió una puerta a esto que venimos, quienes nos ocupamos del campo de la evaluación hace muchos años, tratando de revertir un poco el peso que tiene la evaluación sumativa, la calificación, para dar lugar a la evaluación de proceso, a la evaluación formativa. Y siempre la verdad es que nos gana la nota, la calificación. ¿Cómo nos damos cuenta hoy si un estudiante está aprendiendo? Nosotros, ¿cómo sabemos cuando alguien aprende? Y está claro que en estos momentos, y haciendo referencia a la evaluación formativa, yo no diría que me doy cuenta cuando aprende solo si hace una prueba escrita, porque eso es un paradigma de evaluación, diría, bastante tradicional, que no es que un estudiante aprende cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas profundas, preguntas de conexiones, preguntas esenciales, potentes, cuando puede establecer relaciones y conexiones entre distintos contenidos, entre un hecho y una imagen, entre un texto y una imagen, entre algo de la vida real y un concepto disciplinar que estamos enseñando. Cuando puede enseñarle a otros, y eso nosotros que somos docentes sabemos muy bien que la mejor manera de entender algo es cuando se lo puedo explicar a otro, ¿no? Cuando lo puedo enseñar, cuando puede resolver un problema, cuando puede analizar críticamente, cuando puede crear, experimentar, transferir, y cuando puede hacer visible su aprendizaje, es decir, cuando puede dar cuenta de cómo está aprendiendo. Y hay un primer paso que yo lo pongo porque la información cuantitativa de quién está participando en un foro, quién presenta trabajos y demás, no la quiero para calificar, la quiero para diagnosticar y darme cuenta quién tiene dificultades de conexión, quién está atravesando algún problema personal, familiar, ¿no? Entonces, quiero recoger esa información cuantitativa, pero no para emitir ningún juicio de valor, ni para decir, bueno, el que entregó 4 es mejor alumno que el que entregó 3. Porque el segunda, quiero recoger evidencias, y ahora voy a mostrarles algunos ejemplos. Lo tercero que quiero pensar es cómo desarrollo habilidades metacognitivas, cómo desarrollo capacidad de autonomía, y una manera de hacerlo es a través de múltiples recursos e instrumentos que tenemos hoy para empezar a desarrollar autoevaluaciones. Un capítulo de retroalimentaciones que en estos momentos ocupan un lugar, a mi gusto, muy relevante, y un punto de comunicación a las familias. Ahora, el sentido de la evaluación formativa claramente tiene que ver con mejorar los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes, empoderar a los estudiantes para este proceso de autorregulación de sus aprendizajes. Eso significa que el estudiante tenga capacidad para planificar la tarea que tiene que hacer, para monitorear cómo está avanzando, para buscar estrategias, para darse cuenta cuál estrategia a él le funciona mejor, identificar obstáculos, o sea, qué le resulta difícil, complicado, y obviamente todo esto en interacción con docentes, con pares, con recursos, en este caso podría ser los que acceden a las tecnologías, y obviamente en ambientes de aprendizaje, en el momento que estamos en la escuela, en los momentos que no estamos ahora, uno diría, los estudiantes están aprendiendo muchas cosas en estos momentos. Esta situación de confinamiento está produciendo aprendizajes de hábitos, aprendizajes de valores, aprendizajes de algunos contenidos que no están en los diseños curriculares. Es un buen momento para pararse y pensar, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué de lo que hicimos nos parece que está bien? ¿Qué de lo que hicimos deberíamos mantenerlo cuando termine esta pandemia y que no?
Les muestro algunos ejemplos de herramientas, ustedes habrán visto, porque esta escalera circula por muchos lados, llamada escalera de la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me resultó fácil, difícil, novedoso? ¿Para qué me sirvió? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y esto de hacer visible el aprendizaje, con lo cual tiene que ser una práctica que yo pueda desarrollar de manera sistemática. Con el tema de la búsqueda de evidencias, que es un poco lo que hoy podemos hacer en términos de saber qué están aprendiendo nuestros estudiantes, y la búsqueda de evidencias articula en realidad varias cuestiones. Pensar qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan, volver a conectar con los propósitos de la enseñanza. Los estudiantes tienen que saber qué es lo que queremos que aprendan y qué es lo que queremos que evidencien de haber aprendido. Él tiene que saber qué esperamos de él. Él tiene que apropiarse de esos objetivos, de esos criterios, de una buena producción, de un buen desempeño, y él tiene que en un futuro poder elegir una evidencia que él diga, esta evidencia, este trabajo es evidencia de lo que yo comprendí, ¿qué puedo levantar como evidencias? Toda la diversidad que pueda. Puedo observarlos y puedo obviamente tener conversaciones en pequeños grupos, puedo tener una conversación individual, personal, por WhatsApp, por audio con un estudiante, y obviamente tengo producciones. Son evidencias de recorrido, ¿no? Evidencias de las cosas que van haciendo mientras estamos transitando este periodo, evidencias que los estudiantes, yo les decía hace un ratito, pueden seleccionar, ¿no? Entonces yo les puedo pedir que elijan una evidencia que muestra cómo avanzó o mejoró, que elijan una evidencia que les parece que es la mejor respuesta a la propuesta que yo les hice, que sea la mejor evidencia de cómo trabajó con un par, evidencia de su parte favorita, de su parte difícil, evidencia de que tiene que volver a hacer el trabajo y por qué, pero más allá de que yo se lo diga, ¿no? Que él pueda mirar su trabajo y decir, me doy cuenta que está incompleto, me doy cuenta que lo tengo que reescribir, verifica cuál es el sentido de una autoevaluación, cuáles son los beneficios, mostrar ejemplos de autoevaluación, ¿no? Y obviamente podemos utilizar muchos formularios que ya existen o diseñar el propio, ya les voy a mostrar algunos. Acá, por ejemplo, desarrollar una práctica reflexiva en los estudiantes para desarrollar un análisis crítico. El cuarto punto que les planteaba era el de la retroalimentación, y nosotros aquí venimos de un modelo de retroalimentación en un paradigma que es te devuelvo, te digo, te transmito si estás bien o estás mal, aprendiendo, a un modelo que queremos más de diálogo. El estudiante y la estudiante se involucran en el proceso de retroalimentación, o sea, no soy yo como adulto el único que retroalimento, sino voy a tratar de armar lo que en este campo llamamos un circuito de retroalimentación. O sea, yo le puedo devolver algo al estudiante, el estudiante con eso que le devuelvo tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces, lo que les muestro aquí son 5 estrategias. La primera es ofrecer preguntas. Un buen modo de retroalimentar es ofrecer preguntas para que el estudiante se quede pensando. Bueno, por ejemplo, ¿me contás cómo lo pensaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? La estrategia es describir el trabajo del estudiante. Y la tercera es valorar los avances y los logros. Me doy cuenta que pudiste resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como cuando nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje. Ofrecer sugerencias, y en esto, ustedes van a ver en estos ejemplos, que hay sugerencias bien específicas, ¿no? Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a 2 pintores europeos actuales, no son sugerencias genéricas. El último, que es ofrecer andamiaje, que es un poquito más comprometido que ofrecer sugerencias, porque en el andamiaje, como su
maravilloso concepto que hemos aprendido en nuestra formación docente, ¿no? La zona de desarrollo próximo y el andamiaje, no es simplemente decirle cómo hacerlo, sino mostrarle un ejemplo. Y entonces yo le cuento cómo yo lo pienso, cómo yo lo hago, después lo invito a que él lo haga o ella lo haga, y entonces después conversamos acerca de, ¿no? Es esa idea de sostenerlo, acompañarlo, pero con un fuerte involucramiento de quien en este caso está ofreciendo la retroalimentación. Preguntarle al estudiante, por ejemplo, sobre qué aspectos de su trabajo le gustaría que yo le dé retroalimentación. Y el estudiante que puede elegir, bueno, a mí me gustaría que me dé retroalimentación sobre el modo en que yo seleccioné fuentes de información válidas y confiables. En este modo de retroalimentar, queremos que el estudiante aprenda a autoevaluarse, queremos que reciba de nosotros retroalimentación, pero queremos también que aprendan a retroalimentarse entre pares. Y si los criterios de evaluación han sido públicos, compartidos, si hay rúbricas, si hay listas de cotejo, en las manos de los estudiantes, no en nuestras manos únicamente, es posible favorecer excelentes prácticas de retroalimentación. También en términos de retroalimentación y cantidad de estudiantes, a mí me encanta compartir, seguramente lo habrán visto porque me gusta mostrarlo en todos los lugares donde voy, los protocolos de retroalimentación. SER se llama, fíjense, el primer paso es seguir haciendo, o sea, yo le digo al estudiante que siga haciendo algo que está bien. La E de empezar a hacer, le digo que empiece a hacer algo que no está haciendo, y la R de revisar, le digo que revise algo porque se puede mejorar. Y lo último es la comunicación con las familias. Esto lo digo sobre todo para los niveles de escolaridad más bajos, digamos, porque las familias están hoy en casa de alguna manera siendo de asistentes nuestros, ¿no? Y no están formados para ser docentes, pero sin embargo los necesitamos en muchas situaciones para que ayuden a que su hijo o su hija se siente, o organizar el horario, las rutinas de las tareas o de los encuentros. Entonces necesitamos ser muy claros con las familias, qué esperamos, cómo esperamos, qué estamos evaluando, qué evidencias estamos recogiendo,